Entonces dijimos que la resistencia es independiente de la frecuencia, pero no así la reactancia capacitiva e inductiva, que con la corriente continua, o sea, cuando su frecuencia angular es igual a cero, la reactancia capacitiva es, una vez que se alcanza el régimen estable, o sea, que el capacitor está totalmente cargado, la corriente cero, lo que equivale a una reactancia infinita, un circuito abierto, que serían las placas de capacitor, o en el caso de un inductor, dado que no varía la corriente, no hay fuerza electromotriz inducida y simplemente es un conductor ideal, con lo cual su reactancia o su oposición, digamos, a la circulación de la corriente es cero. En el otro extremo, a medida que vamos subiendo la frecuencia cada vez más alto, la reactancia inductiva que está en relación con la frecuencia va subiendo, va siendo cada vez mayor, o sea que en realidad está permanentemente oponiéndose a los cambios, y estos cambios son tan rápidos que la oposición prácticamente es constante y permanente, o sea que impediría la circulación de la corriente. Mientras que en el caso del capacitor, es tan rápido el cambio, bien, a través de las placas, que las placas no alcanzan ni a cargarse ni a descargarse. Entonces, desde ese punto de vista, en realidad, para una variación de corriente, el capacitor se comporta casi como si fuera un conductor, como si fuera un cable, ya que no alcanzarían a acumularse o a descargarse las cargas entre las placas. Entonces, ¿qué pasa si ahora ponemos todo junto en un circuito serie? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la corriente, por ser, digamos, un circuito serie, es la misma en cualquier instante de tiempo, en cualquier punto del circuito. Bien, lo que no quiere decir que no varíe, sino que en un mismo instante de tiempo, la corriente en cualquier punto del circuito es la misma. Y podemos decir que la diferencia de potencial en un instante de tiempo es la suma algebraica de los valores instantáneos de las diferencias de potencial en cada uno de los elementos. Si lo vemos desde el punto de vista gráfico, dado que las diferencias de potencial instantáneas son todas proyecciones sobre el mismo eje, si sumamos vectores que están en el mismo eje, basta, como la dirección es la misma, basta con considerar simplemente su amplitud y su signo, lo cual nos lleva a esta expresión de una suma algebraica. No sucede lo mismo con las amplitudes, dado que estos sí son vectores que forman un ángulo entre sí. Entonces, las amplitudes hay que, digamos, relacionarlas entre sí a través de una suma vectorial. Por eso que la diferencia de potencial o la amplitud, digamos, a bornes de la fuente, en realidad va a estar relacionada con las amplitudes a través de los distintos elementos mediante el desarrollo del módulo o de la suma vectorial de las mismas. ¿Bien? Si reemplazamos las expresiones de las amplitudes por las relaciones con respecto de la corriente, o sea, con respecto de la resistencia y de la reactancia inductiva y capacitiva, y sacamos la corriente afuera del término, podemos encontrar una relación entre la amplitud de la tensión y la amplitud de la corriente, y esto, por analogía con la ley de Ohm, debería tener los mismos valores de, digamos, de una resistencia. En este caso particular, como no podemos definirlo, ya de que depende de la resistencia, pero también de las reactancias, y depende de la frecuencia, a todo ese término lo denominamos impedancia, bien, por analogía. Y vemos que esta impedancia va a depender y va a ir cambiando, por un lado, en función de los elementos, o sea, de la resistencia, la inductancia y la capacitancia, pero también va a variar con respecto de la frecuencia. De tal manera que si tenemos en cuenta que digamos, la relación entre la diferencia de potencial
instantánea en la fuente y la corriente instantánea en la fuente es un ángulo phi, en este caso, ya que tenemos un aporte que va a estar dado por la reactancia inductiva, un aporte por la reactancia capacitiva, el fasor o la amplitud de la tensión va a formar un ángulo phi con respecto del fasor o la amplitud de la corriente. Ese ángulo, o la tangente de ese ángulo, es la relación entre la suma en este caso, como están en la misma dirección, es la suma algebraica de las amplitudes en el inductor y en el capacitor, respecto de la amplitud en la resistencia que está en fase con la corriente. Desde ese punto de vista, entonces podemos decir que digamos, es esta relación que encontramos acá. Nuevamente vemos que ese ángulo de fase relativa, o el desfasaje de la tensión con respecto a la corriente, va a depender de la frecuencia y de los elementos que componen al circuito. Volviendo a la definición de la impedancia, reescribiéndola en función de la tensión y la corriente, si a ambos términos los dividimos por raíz de 2, digamos, el resultado no se altera, porque digamos, es como multiplicar por una constante igual en ambos miembros, por lo que vemos que la impedancia también me sirve para determinar la amplitud en su valor eficaz con respecto a la corriente eficaz en el circuito o viceversa. O sea que también nos permite trabajar con estos valores que habíamos encontrado, que son los valores efectivos de transferencia de energía. Fíjense que si lo vemos desde el punto de vista instantáneo, acá yo les he puesto, esto sería una foto en un instante de tiempo, y esto sería la representación temporal, en donde vemos que los fasores representantes, por ejemplo, el azul sería, de acuerdo a lo que hemos visto, la reactancia capacitiva o la amplitud de a bornes del capacitor, el verde sería el del inductor y el rojo sería el de la resistencia. Los valores instantáneos en cada instante de tiempo, dado que son las proyecciones, se suman. Bien, fijémonos, vamos a ver un par de puntos a ver si esto se cumple. En este caso, lo que está acá en este color medio anaranjado, amarillento, sería la diferencia de potencial a bornes del resistor, que coincidiría, en este caso, con la corriente, como habíamos visto. O sea que la corriente instantánea, en otra escala distinta, pero pasaría por cero en los mismos instantes de tiempo y tendría sus valores máximos también en los mismos instantes de tiempo. Por otro lado, tenemos que la diferencia de potencial en el inductor está adelantada. Fíjense que digamos, su valor máximo, bien, de la curva verde se da antes que el valor máximo de la corriente. En el caso, por ejemplo, del capacitor, que sería la roja, bien, su valor máximo se da luego del valor máximo de la corriente, que era lo que habíamos dicho. Si ahora consideramos la curva negra, que es la suma algebraica, bien, o sea, la suma de los valores en el mismo instante de tiempo, por ejemplo, veamos acá que cuando la corriente es cero, bien, o mejor dicho, cuando la corriente pasa por cero, la pendiente es máxima, por lo tanto la diferencia de potencial en el inductor es máxima, bien, mientras que en el caso del capacitor, la corriente es cero cuando el capacitor se haya cargado completamente, bien, que era lo que habíamos dicho antes. Pero si ahora sumo algebraicamente los dos, bien, me queda que tengo 60 menos 20, 40, bien, ese sería este punto. Por eso la curva negra me representa a la diferencia entre ambas. Y si ahora calculo la diferencia de potencial entre los bornes de la resistencia y la relación entre ambas,
este está en 0 y este está en 40, por eso la curva azul, que es la tensión en la fuente, está en el mismo valor, dado que en la resistencia es 0. Cuando la tensión en la resistencia es máxima, bien, fíjense que las dos tensiones, tanto la del inductor como la del capacitor, pasan por 0, o la curva negra pasa por 0, entonces cuando sumo ambos vuelven a coincidir. Por eso es que podemos decir que los valores instantáneos los podemos sumar algebraicamente sin, digamos, dejar de tener en cuenta que son valores variables en el tiempo. O sea, esta suma es instantánea, es en cada instante de tiempo podemos hacer estas relaciones. Bien, ¿qué es lo que sucede si tuviéramos un circuito que dejara, digamos, que no hubiera alguno de los elementos? El análisis es exactamente el mismo. En el caso de que no hubiera un resistor, simplemente las mismas ecuaciones que hemos visto, hacemos la resistencia igual a 0 y no va a haber ningún cambio. Lo mismo sucede con la inductancia. El tema es distinto cuando hablamos del capacitor, por dos motivos. Primero que, dado que el capacitor, digamos, si lo llegáramos a sacar como tal elemento y lo reemplazamos por un conductor, no respondería a las mismas ecuaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es que su valor de capacitancia, cuando lo vamos a sacar, es considerarlo infinito, de tal manera que su reactancia capacitiva sea igual a 0. Entonces se comporte verdaderamente como un cable. Otra forma de ver el problema es lo siguiente: si queremos que la reactancia sea 0, que se comporte como un cable, considerando, por ejemplo, un capacitor de placas paralelas, en realidad lo que hacemos es que la distancia sea 0, o sea que las dos placas de capacitor se estén tocando entre sí, de tal manera que a medida que la distancia va disminuyendo, la capacitancia va tendiendo a ser infinito. O sea, cualquiera de los dos análisis que hagamos nos lleva al mismo resultado. O sea, cuando no tenemos un capacitor en un circuito de corriente alterna en serie, tenemos que reemplazarlo por un valor infinito, de manera que su reactancia se haga 0. ¿Sí? Ahora llegamos a el tema que habíamos visto, o del cual habíamos partido para el análisis de la corriente eficaz, que es el tema de la potencia. La potencia eléctrica instantánea va a ser simplemente, o la podemos expresar como el producto de la diferencia de potencial instantáneo en cualquier punto del circuito por la corriente que está circulando en ese instante de tiempo. Considerando nuevamente que como referencia a la corriente, dado que estamos trabajando siempre con circuitos series, en el caso, por ejemplo, de un resistor, la diferencia de potencial a bornes de la fuente, como habíamos visto, va a corresponderse con la diferencia de potencial a bornes del capacitor, y está en fase con la corriente. O sea que el producto de la tensión y la corriente instantánea en cualquier instante de tiempo siempre es positivo, que era lo que habíamos dicho. O sea, independientemente que la corriente esté circulando en sentido contrario, la potencia disipada siempre va en el mismo sentido, o sea, siempre se disipa potencia. Esto es la interpretación física de estas expresiones y de esta gráfica. De tal manera que, si consideramos la potencia media, bien, sería el promedio de esta curva, o sea que es un medio de la tensión y la corriente, o, dicho de otra manera, es el producto de la tensión y la corriente eficaz, que fue exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido cuando considerábamos los efectos equivalentes de la corriente en un resistor. En el caso del inductor, la cuestión es distinta, ¿bien? Porque, como sabemos, la energía que se entrega al inductor es almacenada en forma de campo magnético, pero al invertirse el sentido de la corriente,
el campo magnético asociado a esta corriente, si bien va a haber una etapa de oposición, en algún punto se va a crear, que es cuando alcanzamos la corriente máxima, se crea la máxima intensidad de campo magnético, pero va a invertir su sentido. O sea que esta energía, en definitiva, va a cambiar de signo y, dicho de otra manera, o puesto, digamos, entre los términos de tensión y corriente y el producto instantáneo de una por la otra, la potencia va a ir variando entre, digamos, una polaridad y la otra. O sea, esta energía del campo magnético, la energía en forma de campo magnético va a ir cambiando su sentido, y por lo tanto la potencia media es igual a cero. Lo mismo sucede en el capacitor. Bien, la energía estaba almacenada en forma de campo eléctrico. Al invertir la polaridad de la corriente, se invierten la polaridad de las cargas en cada una de las placas. Por lo tanto, el campo eléctrico se va a invertir entre uno y otro sentido, y la energía media es, digamos, o la potencia media o la energía media también es igual a cero. O sea, no quiere decir que no haya energía, sino que se va a almacenar en uno y otro sentido de manera alternativa. Bien, no hay una transferencia permanente en el mismo sentido. De hecho, cuando se descarga el inductor o el capacitor, esa energía vuelve al circuito a través, digamos, en el caso del inductor, el mantenimiento de la corriente, y en el caso del capacitor, de tratar de mantener esa diferencia de potencial por estas cargas que han quedado retenidas. Si ahora lo relacionamos instantáneamente en un circuito serie, en donde tenemos los tres elementos, y reemplazándolo por las expresiones que habíamos visto antes, vemos que tenemos que la potencia instantánea, por la presencia de estos elementos reactivos, bien, ya sean inductivos o capacitivos o ambos, va a tener una diferencia de fase respecto de la corriente. De tal manera que la curva va a tener una componente media, bien, pero va a tener parte de la energía que no va a ser, digamos, que va a ser alternando entre los dos, digamos, entre los dos signos. Por lo tanto, esa potencia media es menor que la que obteníamos para el resistor, y va a estar afectada de este factor que le denominamos coseno de phi. Si operamos matemáticamente la expresión, bien, desglosamos el coseno de omega t más phi, de acuerdo a esta identidad trigonométrica, y reagrupamos en los dos términos el producto del seno de omega t por el coseno de omega t, es el seno de 2 omega t. Entonces obtenemos dos expresiones. Bien, una expresión en función del coseno de phi y el coseno cuadrado de omega t, y otra en función del seno de phi y un medio del seno de 2 omega t. Para determinar la potencia media hacemos el promedio, y como vimos, el promedio de seno de omega t es igual a 0, y el promedio del coseno cuadrado de omega t es igual a un medio, que ya lo hemos visto antes. Entonces la potencia media es un medio de la tensión por la corriente por el coseno de phi. Nuevamente, si a un medio lo reemplazamos por el producto de 1 sobre la raíz cuadrada por 1 sobre la raíz cuadrada, nos queda que la potencia media la podemos expresar en función, como en el caso del resistor, de la corriente y la tensión eficaz, pero afectado de este factor que depende del ángulo de fase entre la amplitud de la tensión y de la corriente, o el desfasaje entre la tensión y la corriente en los bornes de la fuente. Desde ese punto de vista, se denomina a este factor de corrección de la potencia media,
como factor de potencia. Bien, en el caso de que el circuito de carga de la fuente sea resistivo puro, el ángulo de fase vimos que era igual a 0 porque ambas estaban en fase, por lo tanto el coseno de phi es igual a 1. Y la potencia media es la resultante, digamos, del equivalente del resistor. En el caso de que hubiera un inductor puro, o un capacitor puro, el ángulo de phi es más menos 90 grados, en cualquiera de los casos el coseno de phi es igual a 0 y por lo tanto la potencia media es igual a 0, que es lo que habíamos obtenido empíricamente o simplemente por observación anteriormente. Para el caso particular de un circuito que en serie que tenga los tres elementos, el factor de potencia lo podemos calcular en función de la relación de la resistencia del circuito y de la impedancia, o sea, la parte pura de resistencia del circuito respecto a la impedancia total del circuito. Vamos a volver un poquito para atrás. En general, este tipo de expresión ya lo van a estudiar más adelante, no es el objeto de la materia, pero en realidad la potencia la podemos dividir en dos tipos de potencia. Una potencia que la vamos a denominar potencia activa, bien, que es la potencia que va a ser finalmente utilizada para realizar algún tipo de trabajo, que es la parte conservativa de la energía, que es la que me va a producir movimiento en un motor, o el torque, digamos, en el motor, o que me va a producir calentamiento o iluminación en un dispositivo eléctrico, y una potencia reactiva, que es necesaria, porque, por ejemplo, es la que vamos a necesitar para crear los campos magnéticos en las máquinas eléctricas, como los motores eléctricos, o vamos a ver más adelante en el transformador. En general, el problema entre la potencia activa y la reactiva es que la activa la necesitamos porque es lo que definitivamente vamos a utilizar, y la reactiva, si bien la necesitamos, bien, pero el tema es que para producir, digamos, estos campos eléctricos o magnéticos, necesitamos que esa corriente circule por los conductores, con lo cual se producen, sabemos que las resistencias no son cero, entonces hay pérdidas de energía por disipación en los conductores, y encima aumentan con el cuadrado de la corriente. Entonces, lo que se trata es de disminuir este ángulo de retraso de adelanto de la mejor manera posible. Entonces, una de las formas de realizarlo es que, a ver, vamos a ir más atrás, todavía no nos adelantemos, es colocar un capacitor, bien, en paralelo con las inductancias, de tal manera que hacemos esta corrección del coseno de phi, y en definitiva, físicamente lo que se logra es que disminuimos la corriente demandada de la red porque almacenamos alternativamente, como vimos en el capítulo anterior, esa energía en forma de campo eléctrico y campo magnético. Esto ya vamos a ver más adelante que no es conveniente que lo corrijamos absolutamente, porque podemos entrar en un fenómeno que se denomina resonancia, y que es lo que vamos a estudiar ahora. Bien, que puede tener, digamos, algún efecto un poco nocivo desde el punto de vista circuital. En particular, bueno, vamos a volver sobre nuestro circuito serie, bien, considerando el sentido de circulación de la corriente como positivo, como está dibujado de esta manera, y la amplitud de la corriente va a estar en función de la amplitud de la fuente, bien, que está bien fijada por la fuente, y de la impedancia resultante de la combinación de los elementos del circuito. En este caso particular, la fuente tiene la particularidad de que podemos ajustar la frecuencia a voluntad. De tal manera que, volviendo a las expresiones que habíamos visto, vemos que la resistencia no varía con la frecuencia, sí lo hacen la reactancia inductiva y la capacitiva. Este gráfico es un poco distinto al que vimos antes, porque en lugar de graficarlos en función de la frecuencia, lo graficamos en función del logaritmo de la frecuencia. Esto es para que
digamos, esté un poco más comprimido, o sea, no tengamos que irnos, digamos, la variación para mayores frecuencias se hace con una escala un poquitito menor. De tal manera que si ahora graficamos la impedancia en función de los valores de la reactancia capacitiva y de la reactancia inductiva, acá en este caso, al hacerlo en función del logaritmo, vemos que las curvas son inversas, lo que vamos a obtener es que al ir variando la frecuencia de la fuente, en un punto la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales. Por lo tanto, si recordamos el diagrama fasorial, están en oposición la tensión a bornes del capacitor y la tensión a bornes del inductor, por lo tanto se cancelan mutuamente. Desde el punto de vista del analítico, vemos que si ambas reactancias son iguales, el resultado de este término es igual a cero y por lo tanto a esa frecuencia en particular, la impedancia del circuito es equivalente a la resistencia. O sea, es como si el inductor y el capacitor no existieran. Hasta acá es muy bonito esto, pero el problema es que en realidad la impedancia del circuito disminuye de manera, digamos, muy drástica, ¿bien? Y el problema es que en este caso, como la resistencia es menor que la impedancia, las corrientes van a tender a ser máximas a la frecuencia en donde se igualan estos dos, digamos, la reactancia inductiva y capacitiva. A esa frecuencia se le denomina frecuencia de resonancia. Y desde el punto de vista de la energía que estábamos hablando recién, eh, esto es coincidente con la frecuencia que habíamos obtenido cuando digamos, teníamos el inductor y el capacitor puros y se iban pasando energía de uno a otro entrando en resonancia. Bien, el efecto, como les decía, desde el punto de vista físico, es que la corriente sube mucho y es un efecto que también es indeseado por lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Entonces siempre se deja un pequeño corrimiento, volviendo al tema anterior, del coseno phi y nunca se lo hace exactamente igual a 1. Aparte de otros efectos que lo van a estudiar un poco más adelante. Y en general, en la mayoría de las aplicaciones industriales, lo que se busca, salvo que sea, digamos, una aplicación desde el punto de vista digamos, por ejemplo, un horno de calentamiento, una luminaria, lo que se busca es que la resistencia, por ejemplo, en los motores, sea lo menor posible, ¿bien? Entonces, a medida que la resistencia va siendo menor, el pico de la corriente va siendo cada vez mayor, ¿bien? De tal manera que si hiciéramos que ambas reactancias fueran iguales, la corriente sería muy elevada y me produciría muchos efectos también nocivos como calentamiento en los cables de las máquinas eléctricas, etc. Eh, bueno, otra de lo que habíamos dicho, una de las ventajas que tiene la corriente alternada es aprovechar el efecto inductivo y si elevamos, digamos, o sea, podemos inducir sobre otro bobinado, lo cual vamos a ver que me permite variar, digamos, o elevar las tensiones, de manera que, como la potencia a transmitir es la misma, las corrientes se disminuyen mucho y eso es lo que se hace con las líneas de alta tensión. O sea, se eleva mucho la tensión a 13.000, 132.000, 500.000 y hasta 1.000.000 de volts, para que las corrientes sean lo menores posibles, las pérdidas por corriente sean lo menores posibles, y también el tamaño de los cables y las líneas. Para ello usamos el transformador. El transformador utiliza el fenómeno de inductancia mutua que habíamos visto, pero en lugar de estar las bobinas aisladas, lo que se busca, o sea, se coloca un núcleo de hierro de manera de que presente una mayor permeabilidad magnética, o sea, el campo magnético va a concentrarse en esa región debido a este aumento de la permeabilidad,
y va a ser prácticamente despreciable o nulo por fuera. De tal manera que todo el flujo que produce la bobina a la cual se conecta la fuente va a pasar por la segunda bobina. Entonces a esta bobina a la que se conecta la fuente le denominamos bobinado primario, y a la que se va a conectar la carga le denominamos bobinado secundario. El símbolo de un transformador con núcleo de hierro es este que tenemos acá. O sea, acá lo que está indicado al medio es que el núcleo es de tipo ferromagnético. Y generalmente van a ver, acá no está, pero van a ver un punto, porque este punto indica en qué sentido está hecho el devanado, dado que hay muchas aplicaciones, particularmente en electrónica, en donde se utilizan devanados en distintos sentidos para, por ejemplo, producir una inversión de polaridad en las tensiones, fundamentalmente si vamos a hacer una fuente partida en donde tenemos tensiones positivas y negativas. ¿Bien? Pero bueno, eso ya escapa un poco a la materia. Es simplemente el comentario porque en el libro, y por eso lo dejé acá, aparece este puntito negro que está ahí. Esta FEM inducida, aplicando la ley de Faraday, vemos que tenemos una FEM inducida en el primario debido a ese flujo y una FEM inducida en el secundario. Esta relación la habíamos visto a través de la inductancia mutua, y teníamos que la relación entre las FEM inducidas en el primario y en el secundario estaba en relación directa a la cantidad de vueltas, dado que el flujo es el mismo en las dos bobinas. Bien, que eso lo logramos por poner este núcleo, en particular, que consideramos que todo el flujo es exactamente el mismo en ambos bobinados. De tal manera que si yo aplico una diferencia, digamos, en este circuito del inductor habíamos visto que la diferencia en la fuente era igual a la carga, y por lo tanto podemos sacar una relación de tensión entre el primario y el secundario. De la misma manera, si hacemos el análisis en función de la corriente cuando conectamos una carga, podemos sacar una relación de corrientes, y también relacionando la tensión y la corriente en el primario podemos sacar una relación de impedancias. Por eso muchas veces se dice que el transformador no solamente transforma tensiones o corrientes, sino que se le denomina transformador de impedancias. Otra de las características que vamos a tener en cuenta para el caso de los transformadores es qué es lo que sucede con la potencia, que lo vamos a ver a continuación.